Linfadenectomía pelviana y paraórtica. La cirugía es la modalidad de tratamiento menos estandarizado en la oncología ginecológica. Esta falta de estandarización se debe a factores como, por ejemplo, diferencia de los abordajes quirúrgicos, la anatomía de la paciente, la dificultad para medir y cuantificar el alcance de los procedimientos, hasta la tecnología utilizada. De manera que la linfadenectomía pelviana, la técnica ha sido muy discutida en la literatura, tanto por ginecología como por otras especialidades afines. Sin embargo, todavía hay ciertas diferencias en la terminología usada para describir este procedimiento, además de los puntos de referencias anatómicos que no habían sido bien claramente definidos para la linfadenectomía pelviana como tal. Es claramente de conocimiento que la anatomía y los puntos de referencia para este procedimiento es de vital importancia. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que constituye a los términos usuales en cuanto a los procedimientos quirúrgicos o los términos de uso común para este procedimiento quirúrgico, vamos a comenzar a describir, por ejemplo, la biopsia del ganglio centinela. La biopsia del ganglio centinela es la extracción de ganglios linfáticos menos extensos. El objetivo de la biopsia del ganglio centinela va a estar determinado a la detección y a retirar o eliminar los primeros ganglios linfáticos de drenaje a cada lado de la pelvis. Es importante tener en cuenta que varios autores han reportado altas tasas de detección y de sensibilidad en el caso del cáncer cervical, generalmente asociado a tumores pequeños, y se asume que actualmente el mapeo del ganglio centinela se va a convertir en una parte estándar del tratamiento quirúrgico del cáncer cervical. Por otro lado, en segundo lugar, tendríamos al término de escisión de solo nodos voluminosos. Esto es una linfadenectomía limitada que va dirigida solo a la extracción de ganglios que muestren ganglios agrandados. Sin embargo, ha habido varios informes repetidos que muestran una baja fiabilidad y sensibilidad de la palpación de los ganglios retroperitoneales, de manera que se va a evidenciar una inadecuada sensibilidad de este método, tanto para la detección por imágenes como la detección de los ganglios positivos. En tercer lugar, tendríamos el término de muestreo de ganglios linfáticos. El muestreo de ganglio linfático se define de forma muy variable, como la extirpación de un cierto número mínimo de ganglios linfáticos en esta zona, y va a estar basado en criterios anatómicos, de manera que la extracción de los ganglios linfáticos se va a limitar a regiones pélvicas de fácil acceso y que no se ha abordado todos los grupos nodales. En conclusión, el número de ganglios linfáticos obtenidos durante el procedimiento de muestreo de ganglios linfáticos va a ser muy poco, esto muy bajo, por lo cual lo hace poco sensible. Y en cuarto lugar, el procedimiento quirúrgico de la linfadenectomía pelviana podemos definir a la linfadenectomía pelviana completa o sistemática como la eliminación de todo el tejido linfático graso de las áreas predichas con una alta incidencia de probabilidad de ganglios linfáticos con afectación metastásica ya conocido anteriormente. Es importante que el cirujano tenga en cuenta que la extensión de este procedimiento debe ser estandarizado y definido por una anatomía exacta y con puntos de referencia anatómicos, por lo cual el objetivo de la linfadenectomía pélvica completa va a ser eliminar la mayoría del tejido linfático graso de estos linfáticos que drenan a los órganos pélvicos, conociendo muy bien que las regiones más comunes, como se había nombrado anteriormente, van a ser los de la ilíaca interna, ilíaca externa, común, obturador y sacro. Aunque en la actualidad algunos autores han diferenciado ciertas regiones, como por ejemplo quieren diferenciar a los de los parametriales, a los interiliares, a los interaórticos, interilíacos, a la ilíaca externa, entre otros. Actualmente se ha hablado de que se quiere estandarizar la eliminación del tejido parametral en conjunto con junto al parámetro durante una histerectomía radical. Por ejemplo, en la actualidad se sabe que no está estandarizado la presencia de ganglios linfáticos con afectación neoplásica sin afectación extranodal o extracapsular del parámetro, por lo cual que aunque no haya afectación del estroma parametral, la presencia de estos ganglios parametrales debe ser asumido como una afectación parametral como tal. Una vez conocido esto, debemos tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros analizamos este artículo publicado en el 2010 por Cíbola y colaboradores,
cuando hablamos de lo que constituye el mapeo, se tiene en cuenta que el mapeo del ganglio centinela ha tenido un creciente interés en los últimos años, debido a un esfuerzo en determinar y evaluar la precisión y la confiabilidad de la biopsia del ganglio centinela para el cáncer cervical. De manera que, como se ha tenido muy claro, en estudios incluso más grandes, ha tenido en concordancia con este estudio por cíbula, donde se ha descrito que el 75 al 88% de los ganglios centinela se encontraron en su mayor número en la fosa obturadora y en los de la región ilíaca externa, en comparación a un 5% en la región presacra y un 5% en la región de la ilíaca común. ¿Ok? Es importante tener en cuenta que estos datos difieren con relación, por ejemplo, a los ubicados en la ilíaca común, los parámetros, los paraórticos, que incluso los paraórticos hablan de aproximadamente de 1 a 4.3% de ganglios centinelas positivos y un menos de 1.9% en ganglios inguinales positivos. De manera que es importante tener en cuenta que hay grandes variaciones en cuanto a la distribución. Y esto está determinado gracias a los diferentes límites anatómicos, por lo que muchos autores han determinado que se debe diferenciar. Por ejemplo, si tenemos ganglios centinelas en 88% en la fosa obturador, debe haber una diferenciación anatómica de si estamos hablando de los que están por encima del nervio obturador o por debajo, bien sea supraobturador o infraobturador. Al igual que los que están ubicados en la región de la ilíaca común, que constituye el 5%, deben ser determinados los que sean superficial a la ilíaca común o profundo a la ilíaca común. De manera que cuando nosotros comenzamos a determinar según lo que describió Cíbula, debe hacerse una determinación clásica para la clasificación de las disecciones pelvianas. Y para esto se ha tratado de realizar lo que constituye la clasificación de la disección de los ganglios pélvicos. Por lo que si nosotros analizamos lo que constituye este nuevo sistema de clasificación, tendríamos cuatro que se enumeran de la siguiente manera. En primer lugar, el tipo que constituye a los ganglios linfáticos centinela. Aquí se van a eliminar solo los ganglios linfáticos centinelas detectados en las cuencas pélvicas por el método que se requiere, como por ejemplo el vértice de indocianina, como se puede ver en la imagen, entre otros. La disección tipo 1 va a hacer referencia a, por ejemplo, a los ganglios de la región ilíaca externa. Aquí se van a eliminar los ganglios linfáticos anteriores y mediales a los vasos ilíacos externos, como se puede observar en la imagen, y se van a distribuir ventralmente hasta la vena ilíaca circunfleja profunda. Recordando que la vena ilíaca circunfleja profunda es un tronco venoso formado por las venas satélites que acompañan a la arteria ilíaca circunfleja y que ésta va a drenar o confluye aproximadamente 2 centímetros por encima del ligamento inguinal a nivel de la vena ilíaca externa. En la disección tipo 1 se resecan o se eliminan los ganglios obturadores por encima del nervio obturador. En la fosa obturador, o sea, los supraobturadores. En la región ilíaca común se van a eliminar los ganglios suprailíacos comunes, los que están anteriores a la arteria ilíaca común o a los vasos ilíacos comunes. En tercer lugar, como pueden ver en esta imagen, aquí se ve los que están anteriores a la arteria ilíaca externa y ventralmente hacia la vena ilíaca externa, y en la imagen número 2, como se puede observar, aquellos que van a estar posterior a la vena ilíaca externa, y más arriba se observa lo que constituye a los que corresponden a los que acompañan a la arteria ilíaca común. La disección tipo 2 va a ser una disección tipo 1, pero que también incluye los siguientes pasos. En la región ilíaca externa se van a eliminar los ganglios entre los vasos ilíacos externos y el músculo psoas, posteriormente que se hayan movilizado los vasos, como se puede ver en la imagen, y que se hayan esqueletizado como tal. Se eliminan los ganglios que van a estar distales y caudales a la vena ilíaca circunfleja, esto siendo caudal y esto craneal. Se van a resecar todos los ganglios que se van en el trayecto o van a estar distales o caudales a la vena ilíaca circunfleja profunda, que recuerden que va a estar a 2 centímetros por encima del ligamento inguinal. En la región de la ilíaca interna vamos a tener
que se expone la vena ilíaca interna y se eliminan los ganglios ilíacos internos, esa cadena. En los ganglios, en la región obturatriz, como pueden observar acá, este es el nervio obturador, y aquí se van a resecar en la disección tipo 2 los ganglios que estén infraobturadores, y en la región presacra se extraen en una disección tipo 2 todos los ganglios presacros. Como se puede ver en esta imagen, podemos comparar la imagen esquemática con la imagen in vivo, donde aquí tendríamos ya disecado el nervio obturador. Esto se va a dar posterior a la resección de los linfáticos laterales, ¿ok? Aquí se puede observar movilizado la arteria ilíaca externa, se puede observar el nervio obturador, y si haríamos aquí en esta zona se hizo una disección tipo 2. En la disección tipo 3 va a ser una disección tipo 2, pero que incluye lo siguiente. En la región de la ilíaca común, como se puede observar en la imagen, se van a resecar los ganglios ilíacos comunes superficiales que van a estar anteriores a la bifurcación, desde la bifurcación de la aorta hasta la bifurcación de los vasos ilíacos anteriores, y se van a extirpar también los profundos o los posteriores, que incluyen incluso los que van a estar laterales a la vena ilíaca común, como pueden observar acá. Estos que están laterales a la vena ilíaca común y entre la arteria ilíaca común y el músculo psoas, como pueden observar acá. Estos ganglios van a ser resecados en una disección tipo 3, una disección tipo 2 más este gesto quirúrgico. Y por último se expone el tronco lumbosacro. Cuando nosotros hablamos de la linfadenectomía paraórtica, como se puede observar en esta imagen en vivo, este va a ser el producto final de una linfadenectomía paraórtica. Como pueden observar, si se requiere, en la linfadenectomía paraórtica, el objetivo de esta cirugía, de este gesto quirúrgico, va a ser el retiro del tejido linfático graso que se encuentre entre y alrededor de la vena cava inferior y de la aorta abdominal, por lo cual se debe aislar y movilizar los grandes vasos, incluso con una ligadura de los vasos lumbares. Es importante tener en cuenta que el tejido graso que se va a ubicar, como pueden observar acá, la arteria, como se puede observar, van a ver como se puede observar en la imagen, van a haber estructuras anatómicas que nos van a permitir conocer los límites anatómicos para la linfadenectomía paraórtica. Como se puede observar, es importante tener en cuenta que se debe realizar la movilización de los grandes vasos para nosotros poder exponer y extraer todos los ganglios que serán pericavos, retrocavos, interaortocavos, retroaórticos y periaórticos. De manera que es importante tener en cuenta que el tejido graso linfático que va a rodear a ambas estructuras vasculares debe ser removido. De manera que es importante tener en cuenta que la incisión debe hacerse en sentido caudal acefálico, con el conocimiento adecuado de los límites anatómicos. Como pueden observar acá, en la disección debe hacerse aguda para movilizar la vaina incidir la vaina vascular de manera lateral. Es importante tener en cuenta que existen una clara anatomía, de manera que el tejido sobre la arteria ilíaca común derecha es incidido, debe ser incidido, como pueden ver en la imagen, y luego va a ser movilizado. La incisión se extiende en sentido cefálico, de caudal a cefálico, y debe hacerse hasta la entrada de lo que sería el nacimiento de la arteria mesentérica inferior como uno de los límites. Es importante tener en cuenta que la mayoría de los ganglios linfáticos paraórticos derechos van a superponerse a esta estructura vascular que está acá, que es la vena cava inferior, y están ubicados también en la porción interaortocava. Es de vital importancia el conocimiento del cirujano que existe una vena pequeña perforante que se inserta solo por encima de la bifurcación de la bifurcación de lo que constituye la vena cava inferior, y que esta está acompañada dentro de los vasos linfáticos. Esta vena debe ser identificada y ligada de manera oportuna, llamada también vena del compañero, ya que esta fácilmente puede ser, en la movilización, puede ser desgarrada, y lo que va a conllevar a un sangrado abundante.
De manera que cuando nosotros usamos la división y la técnica del rodillo, se comienza a hacer la liberación desde la porción más caudal a la porción más cefálica, que va a tener unos límites, si es arterial, hasta el nacimiento de la arteria mesentérica inferior, o incluso límites de la llegada de las venas renal derecha y de la vena renal izquierda. Esta se va a ir resecando con la técnica del rodillo. Entonces, cuando nosotros evaluamos estas imágenes, en primer lugar, la linfadenectomía paraórtica en cuanto a la técnica laparotómica y transperitoneal, como se puede ver en la imagen, debe hacerse en la laparotómica transperitoneal, debe hacerse una movilización adecuada, debe hacerse una incisión contundente, como pueden observar, del peritoneo parietal para realizar la movilización del colon como tal y la movilización del intestino delgado. Es importante tener en cuenta que debemos hacer la incisión de la fascia, se debe incidir, como pueden observar, la fascia de Toll 2 para la movilización adecuada del campo. Se debe hacer una movilización hacia la derecha para poder llegar a lo que sería el espacio retroperitoneal. Se moviliza el colon derecho, se moviliza el intestino delgado, se debe tomar como referencia también lo que sería por debajo del ángulo de Trex, teniendo en cuenta no hacer una tracción inadecuada del que sería el duodeno, el páncreas e inclusive evitar la lesión de la arteria mesentérica superior. Es importante tener en cuenta que una vez que se expone lo que sería la porción retroperitoneal, pueden ver acá los ganglios en relación a los grandes vasos, viendo la cava en este nivel con sus venas renales y la aorta más hacia la izquierda. Es importante que tengan en cuenta todos los reparos anatómicos. Debemos sacar del campo los uréteres. Recuerden que los uréteres deben hacerse una disección Roma del uréter, movilizándolo, incluso una disección contundente por la porción avascular. En este nivel del uréter abdominal se debe hacer una disección contrario al mesenterio, que sería lateral al mismo, por lo cual se va a extraer o sacar del campo con un separador o incluso con una hiladilla para tener el campo fuera y posteriormente la movilización adecuada. Cuando se ha logrado esto, también tenemos otras estructuras vasculares que generalmente son ligadas. ¿Cómo sería? El punto más importante anatómico en la disección va a ser la arteria mesentérica inferior, que es una arteria de vital importancia y que debe preservarse. La cual nace aproximadamente de 4 a 5 centímetros por encima de la bifurcación aórtica, y también tendríamos más cefálico, lo que constituye la arteria renal y las arterias ováricas. Recordando que las arterias ováricas nacen de 6 centímetros por encima de la bifurcación aórtica en la porción anterolateral de la aorta abdominal, y ellas generalmente puedan ser ligadas. ¿Ok? Hay otra estructura vascular como serían las venas ováricas, recordando que la vena ovárica izquierda drena en la vena renal izquierda y la vena ovárica derecha drena 1 centímetro por debajo de la confluencia de la vena renal derecha. Las arterias ováricas acompañan a lo que constituye anteriormente al uréter, se van anterior al uréter. Como se puede observar en esta imagen a continuación, aquí ya los grandes vasos van a ser movilizados. Se puede observar que el uréter es lateralizado, la arteria ovárica generalmente va a ser ligada en su inicio, en lo que sería con una doble ligadura a nivel de la aorta abdominal. Una vez movilizado esto, es importante tener en cuenta la ligadura de los vasos lumbares. Por ejemplo, debe hacerse una doble ligadura de las venas lumbares, que van a ser entre 3 a 4 aproximadamente, y la ligadura de estas venas lumbares va a permitir que se exponga o se haga una disección adecuada con una posterior eliminación de los nodos o de los ganglios pericabal y retrocabal. Por lo cual, la ligadura de las arterias lumbares va a permitir una disección, como se puede observar acá, segura de lo que sería los que están ubicados, y una extirpación, los que serían periaórticos, retroaórticos, hasta nivel cefálico del ilio renal como tal. El límite posterior de la disección paraórtica va a estar dado por la disección adecuada del ligamento espinoso anterior, por lo cual la disección se va a llevar en sentido cefálico
anterior al ligamento espinoso, que va a ser su límite posterior de la disección paraórtico, y se va a ir de caudal acefálico hasta la llegada de la vena renal a la vena cava inferior. Una tracción adecuada debe ser dividido todo este tejido con la técnica del rodillo, y se va a ir levantando hasta el nivel de lo que serían las venas renal izquierda y derecha. Se deben colocar clips dobles de manera adecuada ante la presencia de los vasos lumbares. Al tener la ligadura de las arterias lumbares de 3 a 4 y de las venas lumbares, esto va a permitir la movilización de los ganglios que son retrocavos, interaortocavos y retroaórticos para hacer la resección adecuada de este tejido linfático graso. De esta manera, una vez que se hayan movilizado los grandes vasos, que se haya hecho la resección de los aortocavos, los retrocavos, los pericavos, los retroaórticos y los periaórticos, entonces vamos a tener al final una disección adecuada, como se puede ver en esta imagen. Es importante tener en cuenta lo siguiente, que en conclusión, la disección de los ganglios linfáticos pélvicos sigue siendo un componente integral en la cirugía oncológica para el cáncer de cuello. Es importante tener en cuenta que la práctica quirúrgica moderna es esencial para estandarizar la terminología y el alcance de los procedimientos, para que de esta manera podamos facilitar tanto la comunicación como el análisis en diferentes instituciones en cuanto al manejo de este procedimiento linfático como tal. A pesar de todo lo que se ha conocido en la actualidad, es importante que el papel terapéutico del ganglio linfático pélvico y su disección adecuada para estos tumores malignos. De manera que es importante el conocimiento tanto de los límites anatómicos como de la terminología y de los pasos y tanto de la linfadenectomía pelviana como de la linfadenectomía paraórtica. Gracias.